bienvenidos a otra sesión de esta serie de masterclasses que hemos estado dando sobre algunos temas. Vane, un placer estar contigo. Vanessa Velasco, Javier Perales, somos Strategists para Purpose Lab. Y hoy, Vane, vamos a hablar de, pues ahora sí, de ese recorrido cuando ya estamos avanzando camino a la cima de nuestra montaña, cuando ya estamos tratando de alcanzar esa visión alineados, persiguiendo las metas de nuestros objetivos estratégicos y todo el concepto de gobernanza que hay detrás de ello, ¿no? Que es básicamente pues mantenernos justamente validando, ajustando donde sea necesario en este camino, Vanessa. Así es, entonces es estar monitoreando si vamos por el camino correcto, si están funcionando nuestras estrategias, si tenemos que hacer ajustes, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a estar platicando sobre la gobernanza estratégica, que es una herramienta muy importante para la ejecución de la estrategia. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Siempre nos gusta comenzar con entender a qué le llamamos gestión estratégico, también entender en dónde se encuentra este elemento de gobernanza en el modelo que hemos curado sobre gestión estratégica, que hemos consolidado con las mejores prácticas. Y después, bueno, pues estaremos platicando de algunos pasos importantes para diseñar la gobernanza estratégica y finalmente estaremos hablando de un soporte para esta gobernanza, que son las reuniones de análisis estratégico y los reportes que van a apoyar a estas reuniones de análisis. Perfecto, arrancamos. Muy bien, pues así a manera de brevísimo resumen, recordar que cuando hablamos, Vane, de todo el proceso de gestión estratégica, estamos hablando tanto de la etapa del diseño del plan, que tradicionalmente se conoce como planeación estratégica, como lo que sucede después del plan, ¿no? Sabemos que después de tener el plan, pues tenemos que empezar a ejecutar el plan y durante esa ejecución tendremos que ir haciendo ajustes. Como bien dice John Kotter, pues hay una fuerza dinámica en la estrategia, tenemos que estar constantemente cambiando, pues porque los vientos cambian, el clima cambia, las condiciones del terreno, las condiciones de la competencia cambia y entonces el proceso de gestión estratégica implica ambas partes, ¿vale? Tanto el diseño del plan como la ejecución y los ajustes en ese plan. Así es. Entonces, bueno, pues vamos a platicarles brevemente este roadmap, este proceso de la gestión estratégica para ubicar dónde se encuentra este tema de gobernanza estratégico. Entonces es un modelo que lo hemos graficado, lo hemos representado por medio de círculos, porque lo que buscamos es transmitir movimiento. Algunas partes con una mayor frecuencia, otras partes de este modelo con menos frecuencia. Entonces vamos comenzando con el aro exterior, Javo. Perfecto, entonces en este aro exterior, el primero de 5 elementos, lo que sucede básicamente, Van, es que vamos a determinar cómo se va a cimentar nuestro proceso de gestión estratégica. Aquí tenemos algunos elementos como lo que es la jerarquía estratégica, que tiene que ver con cuál es la estructura de nuestra organización, cómo están nuestros equipos, si necesitamos un solo plan o varios planes, el lenguaje que vamos a utilizar, la frecuencia con la que vamos a estar actualizando nuestros objetivos, nuestras metas. Y con esto básicamente lo que buscamos es construir un traje a la medida de nuestra organización. Esta es una etapa que muchas veces en algunas organizaciones se brincan, quizás porque leyeron algún concepto o alguna teoría y dicen, sobre este nos vamos para ejecutar el plan estratégico, para diseñar el plan estratégico, y en realidad lo que tenemos que asegurar es que es el adecuado para nuestra organización en el momento que vive nuestra organización. Entonces sería la primera etapa, lo que vemos en el aro exterior o los cimientos. Y es importantísimo estos cimientos porque también van a apoyar a la gobernanza estratégica. Entonces, si tenemos estos cimientos bien diseñados, seguramente va a facilitar el diseño del monitoreo y seguimiento de la estrategia. Pero bueno, vámonos a otro elemento muy importante que yo diría es el corazón de la gestión estratégico, el ADN estratégico, el por qué hacemos lo que hacemos, por qué existe la organización.
Y siempre nos gusta comentar que este corazón, este motor de la estrategia, está conformado por dos grandes componentes, lo que es la filosofía de la organización, que puede estar declarada a través del propósito, de la visión, de la misión, de los valores, el por qué, hacia dónde va y cómo se va a regir para llegar a esa visión. Entonces es ese componente de la filosofía de la organización. Pero nos falta el otro componente, que es la construcción del futuro. A partir de esta filosofía hay que comenzar a aterrizar de una manera tangible esta filosofía. Entonces hay que identificar los grandes pasos que tendremos que dar y también tendremos que identificar los objetivos estratégicos que tendremos que cumplir o que lograr para poder alcanzar nuestra visión, Jau. Es correcto, Vane. Y desde hace rato mencionabas, en estas etapas iniciales se empieza a construir ya desde ahorita lo que va a ser también el proceso de gestión de esta estrategia. Por ahí en nuestros programas de entrenamiento, por ejemplo, de repente hacemos una pregunta, ¿no? Decimos, oye, ¿por qué falla la estrategia? Y uno de los temas que no deja de llamarnos la atención es que siempre sabemos por qué falla la estrategia. Las razones de por qué falla la estrategia ya las conocemos y las respuestas suelen girar alrededor de falta de comunicación, falta de alineación, falta de entendimiento de las prioridades, falta de seguimiento, falta de disciplina. Si nos damos cuenta, la mayoría de estos conceptos suelen tener que ver con una de dos: o que no hubo un entendimiento claro de las prioridades de la organización y hacia dónde vamos, donde se engloba todo lo que pudieran ser cuestiones justamente de alineación, de priorización, de objetivos, de asignación de recursos a los elementos importantes, eso por un lado, o por otro lado también del proceso de seguimiento. Y el proceso de seguimiento, aunque vamos a hablar un poquito más de él en la última etapa, pues en realidad se empieza a diseñar desde estas etapas temprano, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces la tercera etapa, digamos, si tenemos el aro exterior, los cimientos, después el porqué con el ADN, el tercer punto es dónde estamos parados, de dónde partimos para tratar de alcanzar ese objetivo que nos estamos planteando en la etapa de ADN estratégico, de dónde parto. Si ya tengo el punto B, ¿cuál es mi punto A? Y en esta etapa lo que hacemos es una serie de análisis de la organización, de hecho se llama la etapa de análisis, tanto hacia afuera de la organización como adentro de la organización. Por ahí sigan algunas otras de las sesiones que tenemos también para ustedes, hay una de ellas en la que hablamos un poco más de esto, pero básicamente lo que buscamos aquí es darnos un clavado, una zambullida en toda la información de la industria, del sector, del desempeño propio de la empresa, para entonces poder definir y poder determinar, bueno, pues si aquí estoy, ahora sí empecemos a pensar qué vamos a hacer para acercarnos a donde queremos llegar, Vanessa. Así es, y entonces una vez que ya tenemos ese punto A, ese punto B que comentabas, Javo, entonces empezamos con la etapa de formular las estrategias, de identificar las iniciativas estratégicas que nos van a ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos. Entonces, en esta etapa de qué hacer, formulamos estas estrategias y los aterrizamos en proyectos estratégicos. Y aquí también bien importante, identificar cuáles son los indicadores que nos van a decir si estamos cumpliendo o no con los objetivos estratégicos. Y finalmente, y quizá uno de los elementos, bueno, creo que todos son importantes, Javo, pero bueno, también es donde generalmente es el coco para muchas organizaciones, la ejecución. Correcto, porque salimos de la etapa de formulación y salimos justamente con un plan, con un mapa de ruta. Y lo que toca pues ahora es empezar a andar, empezar a seguir ese mapa de ruta, darnos cuenta si realmente funciona como lo habíamos esperado y si no, constantemente, y también por eso el movimiento en el círculo que se quiere representar ahí, si por alguna razón no, pues tendremos que estar constantemente repitiendo. Y si sí, también tendremos que estar constantemente repitiendo para poder validar, estoy donde quiero estar, me estoy acercando a donde tengo que estar, me estoy acercando a mis objetivos. Y entonces es un proceso constante de ejecución, de implementación, de constante análisis, donde sea necesario volver a formular y continuar ejecutando y continuar monitoreando, ¿vale? Entonces, aunque es únicamente, digamos, el quinto de los 5 elementos que vemos, pues en realidad es donde más tiempo pasamos en el camino, ¿no? Es ahora sí que es el recorrido de la montaña como tal, y hoy justamente vamos a hablar un poquito más de este elemento.
Exactamente, Javo. Y entonces ahora sí, entremos a la parte del diseño de la gobernanza estratégico. Dentro de esta etapa de implementación hay otros elementos importantes para poder lograr una ejecución exitosa, como el lanzamiento y comunicación y también la gestión del cambio, que por cierto también tenemos una masterclass que platicamos sobre la importancia de la gestión del cambio. Pero el día de hoy estaremos hablando de este elemento clave: gobernanza estratégica. Exactamente, que la gobernanza estratégica es justamente cómo incorporamos nosotros el seguimiento a todas nuestras iniciativas estratégicas, digamos, a nuestra estrategia en general, cómo lo incorporamos en nuestro día a día, ¿no? Ahora sí que nuestro business as usual, cómo logramos que eso se vuelva parte de nuestro ritmo. Así es. Y como ya comentábamos, uno de las fallas o cuando hacen de los diferentes estudios que se han hecho, siempre resulta que uno de los grandes problemas o los tropiezos que tiene la estrategia es la ejecución de la estrategia. Muchos de los líderes, muchas de las organizaciones dicen que tienen buenas estrategias, que pueden tomar buenas decisiones, pero a la hora de ejecutarlas vienen los problemas, ¿no? Entonces aquí tenemos un estudio que se hizo en este año, en el 2022, en donde pues vemos que 9 de cada 10 organizaciones fallan en la ejecución de la estrategia. Tremendos estos números, ¿no? Tremendos. Además el nombre del estudio es muy significativo, ¿no? Porque dice you are doomed or you adapt. Es decir, básicamente si no te adaptas, estás muerto. Y lo que vemos, esto hecho por esta organización de la que por cierto somos también partners, es la diferencia entre esta línea que se ven como en color morado, azulito, y esta otra línea color anaranjado. La línea morada representa lo que es el equipo de ejecutivos, el equipo de managers. En inglés se dice muchas veces el C-suite, ¿no? Todos los niveles que tienen que ver con el CEO, COO, CFO, es el C-suite y el nivel ejecutivo. Y en la línea naranja lo que vemos, digamos, es el resto del equipo. Y entonces lo primero que llama la atención es cómo estas dos líneas pues siempre tienen un desfase entre una y otra. Pero si después empezamos a analizar las distintas categorías que se están midiendo, vemos por ejemplo la primera que dice, oye, ¿cuántos conocen la estrategia? Bueno, pues en el nivel ejecutivo un porcentaje muy alto, casi el 100%. Perdemos casi 20 puntos porcentuales cuando llegamos al resto de la organización, ¿no? Entonces ya de entrada de ahí hay un tema de comunicación, de dar a conocer la estrategia muy relevante. Pero luego nos vamos al siguiente nivel que es, oye, no nada más conozco la estrategia, sino sé cómo le estamos dando seguimiento a la estrategia, cómo sé si lo estamos alcanzando o no. Y en el mismo nivel ejecutivo hay una caída importante del 98 al 88%. Ya de entrada hay 10 ejecutivos que se quedaron, 10 de cada 100 que se quedaron ahí en el camino que dicen, no, pues yo la verdad sí conozco la estrategia, pero no estoy muy seguro de cómo le estamos dando seguimiento. Pero cuando ves el dato del resto del equipo, pues eso es todavía más preocupante, Vanessa, porque apenas la mitad del equipo tiene idea o reporta tener idea, ¿no? Yo aquí siempre tengo la duda de si realmente tienen esa idea o nomás dijeron que sí, pero bueno, reporta tener idea de que saben cómo se le da seguimiento a la estrategia. Tercera parte, ¿te sientes parte de la estrategia? A nivel ejecutivo hay una pequeña caída, quizás no tan marcada, de 88 a 84%. En este punto hay 15 ejecutivos de cada 100 que dices, pues no, yo estoy aquí porque estoy haciendo mi trabajo, pero tampoco me siento involucrado con la estrategia, que ya desde ahí hay algo que está fallando. Pero cuando le preguntas al resto de la organización, menos de la mitad, el 46% se siente parte de la estrategia. Digamos que todos estos primeros elementos, pues quizás se podrían arreglar o controlar de alguna manera también en toda la etapa desde el diseño de la estrategia, la comunicación de la estrategia. El último factor está totalmente relacionado con el concepto que estamos hablando hoy, que es la gestión estratégica, que es cómo le das seguimiento a la estrategia. Si todo el tiempo estamos, bueno, no todo el tiempo, pero en el periodo adecuado estamos tomando las mediciones y las decisiones adecuadas para dar seguimiento a la estrategia, únicamente el 63% de los ejecutivos, pero un apabullante 18% únicamente del resto del miembro de los equipos. Hay un 45% de diferencia y en la organización. De cada 100 empleados, únicamente 18 empleados reportan semanalmente estar conscientes de cómo se está avanzando en la estrategia. Y este es justamente el tema donde tenemos que trabajar para asegurar que se vaya ejecutando correctamente y que sepamos que el día a día pues está conectado con nuestra estrategia, ¿vale? Así es, y la verdad es que muchas veces cuando hablamos de seguimiento, de ese monitoreo, pensamos otra reunión más,
¿no? Entonces, juntitis, ¿no? Que ya tienen a veces trabajar. las organizaciones, ya dejen. Pero si hacemos un buen diseño de la gobernanza estratégica, si realmente en esas reuniones generamos valor discutiendo, analizando lo que está pasando y agilizamos los reportes, agilizamos la revisión de resultados, entonces eso nos va a ayudar a lograr esa disciplina, ese ritmo estratégico. Correcto. Entonces, ¿qué implica este ritmo, esa disciplina? Pues cuando hablamos de gobernanza estratégica, justamente es esto, cómo conectamos nuestra estrategia con nuestro día a día, ¿no? Entonces, es decir, cómo hacemos esa traducción de la estrategia que tiene un primer nivel, que son los objetivos estratégicos, que esos objetivos estratégicos se miden de determinada manera y se ejecutan, se miden con sus indicadores y se ejecutan a través de proyectos, iniciativas, actividades, pero todo esto en realidad pues sucede en la operación. En la operación lo que estamos haciendo constantemente estamos probando que esas hipótesis que establecimos en el planteamiento estratégico, que eso que dijimos que queríamos lograr, pues que realmente esté dando los resultados que creemos que está dando, ¿no? Y entonces esa conexión, justamente ese eslabón perdido, digamos, entre un nivel y otro, ahí es donde vive la gobernanza estratégica, los ciclos de revisión y análisis estratégico que les llamamos en esos procesos de retroalimentación, ¿vale? Así es, entonces lo que buscan estas reuniones de análisis, estos reportes, creando este ritmo, es probar nuestras hipótesis. Si esos proyectos estratégicos, esas iniciativas nos están ayudando a lograr los objetivos estratégicos. Y si no lo están haciendo, entonces analizar el por qué, o si no, pues hacer cambios o ajustes en nuestras estrategias. Correcto. Y entonces, bueno, para que esto suceda correctamente tenemos que pensar en distintas reuniones de análisis estratégico, ¿no? Ese ahí nombre intermedio de análisis es bien importante porque muchas veces son reuniones de presentación de resultados o reuniones de avance, ¿no? No son reuniones de avance, no son reuniones de presentación, deben de ser reuniones de análisis estratégico. Debemos de dedicar muy poco tiempo y para eso también hay que pensar en que tengamos los sistemas adecuados, los sistemas de información adecuados para poder estar recabando la información que realmente es clave, pero que pueda toda esa mente de la organización o todas esas mentes de la organización que puedan realmente dedicar su tiempo a analizar los datos, ¿vale? Entonces, pues habrá distintas frecuencias según el nivel que tengamos también en la organización, donde habrá que estar revisando diferente información en distintos momentos. No es lo mismo, por ejemplo, lo que tú vas a recibir o revisar, vamos a pensar en una sucursal de una empresa de servicios o en una línea de producción, que a lo mejor lo que tiene que estar analizando el consejo de directores o la junta de accionistas, ¿no? Por supuesto que hay diferencias en la información, la frecuencia con la que se tiene que revisar esta información también tiene que ser distinta. Y eso es el diseño de la gobernanza estratégica, es decir, qué reuniones vamos a establecer, con qué frecuencia y cuál es el objetivo de cada una de estas reuniones, qué es lo que queremos sacar de estas reuniones. Entonces, recordando un poquito sobre la jerarquía estratégica, ya lo hemos platicado en otras sesiones, una jerarquía estratégica está conformada por 4 niveles. De niveles estratégicos, la parte que es corporativa, el segundo nivel que es la de negocio, el tercer nivel es el funcional y el cuarto nivel es la parte operativa. Por supuesto, aquí lo que buscamos es una alineación entre todos estos niveles de manera vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y también de forma horizontal. Y entonces en cada uno de estos niveles pues serán necesarias diferentes desgloses de la estrategia, diferentes reportes, diferentes discusiones. Entonces, como ejemplo, pudiéramos mostrar, ¿no?, que pudiéramos tener 5 tipos de reuniones, o bueno, 4 tipos de reuniones de análisis estratégico. Uno que le podríamos decir a nivel corporativo. Ahí a lo mejor yo necesito reunir al consejo, a dirección general, a lo mejor a los directores de negocio, a ejecutivos superiores y ver cuáles son los resultados, cuáles son las discusiones que queremos resolver en esa reunión. Por supuesto, su frecuencia pues quizá no va a ser cada semana ni cada mes, quizá puede ser trimestral. Y esto
y aquí voy a hacer un alto, es un traje a la medida, va a depender de la organización, del tamaño, del sector, de su cultura, etcétera. Este es un ejemplo en donde decimos, bueno, quizá una RAI a nivel corporativo de manera trimestral. Pero quizá tendremos otra reunión de análisis estratégico a nivel negocio, donde lo que queremos es reunir a los directores de negocio y a gerentes de área funcional. Y después tendremos una RAI funcional, en donde lo que buscamos son a los gerentes de las áreas funcionales, que si finanzas, que si la parte comercial, que si recursos humanos, personal clave para discutir sobre sus resultados, sobre sus proyectos que están llevando a cabo. También tendremos las RAIs operativas, donde tendremos a los gerentes de operación, a personal clave, y finalmente aquí agregamos, aunque no es una reunión de análisis estratégico, las reuniones operacionales quizá que sean semanales, y con esto queremos pues transmitirles que es importante que hasta sea a nivel operacional, a nivel de una reunión semanal, poder vincular los objetivos estratégicos con la operación, que los que estén en los procesos, en el día a día, sepan por qué tienen esas metas, por qué tienen que cumplir con esos objetivos del día a día, que lo puedan vincular a la estrategia, Jau. Correcto, bien lo dijiste, que estén vinculados y que estén conectados, Vane. La estructura entonces de estas reuniones, Vane, bueno, pues lo que debemos de hacer es organizarla y organizar las reuniones de tal manera pues que sean reuniones efectivas, que tengamos bien claro con qué frecuencia nos tenemos que reunir, tratar de aprovechar algunos momentos quizás que ya estén definidos, pero que en esos momentos también se haga una conexión para discutir la estrategia. Hace ratito mencionabas asegurar que los indicadores a los cuales se le está dando seguimiento en cada momento pues estén claramente identificados y su contribución a los objetivos estratégicos, definir el formato con el que se van a ir tomando esas discusiones, y cuando digo el formato no me refiero, sí también, pero no únicamente al formato en papel, ¿no?, que vamos a utilizar, sino realmente cuál debe ser la dinámica para esas discusiones, si debe de haber primero un análisis, si debemos de llegar ya con la información previamente, digamos, compartida, quizás inclusive hasta procesada un poquito por las distintas partes, para que realmente podamos dedicarle el tiempo a la reunión, al análisis de esa información, a la toma de decisiones, ¿no? Definir quién debe de participar en esas reuniones, porque muchas veces se pierde mucho tiempo también con sesiones o en reuniones donde en realidad de los que están ahí participando, pues muchos no toman decisiones. Digo, está bien, aprovechan para enterarse, pero no son realmente los tomadores de decisiones. Entonces hay que encontrar ahí el balance adecuado para asegurar que la comunicación sea la correcta, pero también que la toma de decisiones sea la adecuada y estar registrando la información correcta, ¿no? Las minutas. Yo digo aquí que el tema de estas reuniones deberíamos de seguir el lema de los Boy Scouts, que es estar siempre preparado, ¿no? Always be prepared, tener la información lista, tener la información actualizada, y pues no llegar a ver qué va a pasar, sino realmente llegar con conocimiento de causa, sabiendo cuáles son los temas que se van a discutir, por qué es relevante que se discuta o no discuta, haber analizado también. Muchas ocasiones sí se comparte la información previamente, pero pues también tenemos ahora sí que esta vida tan acelerada que muchas veces los participantes no se dan el tiempo de revisar la información previamente, o algunos sí y otros no, y entonces bueno, pues termina viendo ahí ineficiencias también en estas reuniones, ¿va? Sí, y una recomendación, tratemos siempre de cumplir con estas reuniones. Muchas veces nos gana el día a día y entonces posponemos la reunión, pero cuando posponemos una reunión de análisis estratégico, pues es un ejemplo de la importancia que le estamos dando a la estrategia, que debería ser pues la ruta a la que tenemos que seguir. Entonces imagínense lo que estamos transmitiendo a nuestra gente, a nuestros líderes, ¿no? Cuando decimos, sí, no hay problema, la podemos pasar para el siguiente mes, ¿no? O la siguiente semana o mañana. Entonces tratemos de buscar esa disciplina. Sabemos que puede haber excepciones, por supuesto, pero busquemos. Y ya tocabas un tema bien importante, la preparación, y pareciera algo muy lógico tener una agenda antes de una reunión, mandar una agenda con los temas que se van a tocar, y la idea es que junto con esos temas los participantes se preparen.
se preparen, tengan la información lista, tengan ya un análisis previo y sepan qué puntos hay que discutir y tocar con las demás partes interesadas, los demás participantes de esas reuniones. Correcto. Perdón, ahorita que estabas mencionando eso, estaba también pensando lo importante que es entender y conceptualizar estas sesiones. Si pensamos en los 4 cuadrantes donde se combinan lo importante y lo urgente, donde estas reuniones muchas veces caen en el que se conoce como el cuadrante número 2. Quizás no son urgentes, pero sí son importantes, ¿no? Y ahí es realmente donde se concentra el tema estratégico de una organización. Y en ocasiones esa urgencia que bien dices que son los cuadrantes 1 y 3 en ese modelo, pues muchas veces nos gana en el día a día, ¿no? Entonces aquí lo importante es pues, que no se nos olvide realmente que la importancia, pues ahí está, ahí es hacia donde vamos en el futuro, ¿vale? Y según la información que vayamos nosotros a revisar, pues puede haber distintos formatos, ¿no? Tradicionalmente son 2 los formatos que se utilizan. Uno de ellos es un formato más a manera de tablero de información, que es un tanto más visual, donde normalmente solemos ver gráficas, solemos ver barras de avance, solemos ver gráficas de pie o de pastel, líneas de tendencia, paretos o gráficos de barra. La ventaja de este tipo de información cuando se comparte en las reuniones, bueno, es que suele ser, pues como ya lo decía, visual, gráfica, por lo tanto fácil de leer y que no requiere mucho espacio para compartir mucha información, ¿no? Pero como todo en estas reuniones hay que pensar muy bien cuál es el mensaje o los temas que queremos tratar, el mensaje que queremos dar y también cuál es el público de esa reunión para poder diseñar estos formatos según esos elementos, ¿no? Sí, y ahorita tocaba de uno de estos formatos que es este tablero de mando que es con muchas gráficas, pero que realmente no puede tener tanta información. Entonces quizá este formato es muy útil, generalmente se le llama dashboard, puede ser a un nivel negocio, puede ser un nivel corporativo, en donde no queremos el detalle de toda la información, pero sí darnos una amplia visión de lo que está pasando en nuestra organización, en nuestra estrategia. Pero el otro formato, pues que pueden ser las instantáneas, que es un formato más de tabla, como comentabas, Javo, en donde quizás sea ya para áreas funcionales, para ver cómo va el seguimiento de nuestros proyectos, cómo va el seguimiento más puntual de los indicadores, de los subindicadores, etcétera. Por supuesto, en este tipo de formato de instantáneas o snapshots, pues bueno, le va a caber más información, pero quizás sea pues menos amigable para dar un vistazo general de lo que está pasando. Sí, normalmente se utiliza para evaluar progreso en distintos proyectos o de manera general qué es lo que está funcionando, o a lo mejor tienes tú algún elemento dentro de todas estas iniciativas que quieres destacar, ¿no? Y que quieres ver, oye, en cada uno de estos, cuáles son los riesgos que hay desglosado por cada uno de ellos, o lo quieres agrupar por responsables o por fechas, y bueno, en ese caso, este otro tipo de formatos puede ayudar. Digo, aquí hay un par de ejemplos que son de los más comunes, pero no significa que son todos, ¿no? De hecho, lo que tenemos que buscar es, al final de cuentas, que el reporte que nosotros utilicemos sea el adecuado para el público al cual estamos hablando. Y algo que no se nos pase, que sea fácil de poderlo actualizar, ¿no? Ciertamente hay varios sistemas, varias plataformas que nos ayudan a tener todos estos reportes al día. Por supuesto, también depende de las organizaciones, ¿no? Aunque tengas el mejor sistema, Javo, si no somos disciplinados en actualizar, en retroalimentar el sistema, de nada va a servir. Pero nos ha tocado verlo en muchas organizaciones que el que está coordinando toda la parte de estrategia o que va a sacar un reporte tiene que estar consolidando, pidiendo la información y se pasa 3 días armando un reporte para una reunión, ¿no? Entonces necesitamos agilidad también en todo en la gobernanza estratégica y desde ahí parte desde el diseño. No perder todo ese tiempo correteando nada más la información, ¿verdad? Entonces, bueno, los mejores reportes, independientemente del formato que decidan ustedes utilizar, los mejores reportes son aquellos que tienen un alcance definido, es decir, que está muy claro para qué es el reporte. Es muy difícil construir un reporte que incluya todo. Digo, sí existen y sí se pueden hacer, pero normalmente tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de ese reporte. Y se pueden construir distintos reportes. Que esta misma presentación, por llamarlo de alguna manera, del reporte que estamos nosotros utilizando, que te vayan llevando por una historia, ¿no? Por una especie de viaje según el público al cual le queremos hablar, y como todas las historias, pues esto tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Y que haya también una mezcla de indicadores, entre indicadores
de resultados o indicadores pasados, que en inglés se llaman lagging, es decir, ya sucedió y únicamente estamos reportando el resultado, o algunos otros indicadores que en inglés se llaman leading, que podrían ser algo así como los indicadores futuros o los indicadores predictivos. No es lo mismo, por ejemplo hablar de las ventas como un indicador de resultados que hablar de los prospectos como un indicador de tendencia. Ya más prospectos, la probabilidad de tener más ventas suele ser más alta, por ejemplo. Bueno, pues ese es ahí un ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes ir mostrando una combinación de estos elementos, no únicamente que te digan pues cómo te comportaste el periodo pasado y que a final de cuentas haga que todo sea una autopsia, sino también decir, bueno, y los indicadores que nos dicen cómo nos estamos comportando en el periodo actual, cómo vamos, ¿no? Sí. Y ahorita como que comentábamos, es seleccionar qué información queremos reportar, ¿no? Qué indicadores, y que ya decías, contar una historia, pero bueno, me encanta esta caricatura, ¿no? Que a veces refleja lo que sucede en las organizaciones. Y entonces pues vemos un montón de gráficas, un dashboard muy bonito con gráficas de barras, de paya y unos paretos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues están muy contentos ahí, ¿no? De que tenemos toda esta información y además la tenemos actualizada, ¿no? Entonces está presumiendo ahí la personita, ¿no? Y entonces la chica que vemos en la caricatura, ¿no? Le pregunta, ¿y la última gráfica que vemos ahí que tiende a cero, qué significa, ¿no? Y entonces el otro, a ver, pues déjame ver, ¿no? Déjame ver que dice, es que también entendemos nuestro dashboard, ¿no? Que también entendemos todos los indicadores. Entonces aquí lo que queremos transmitirles, seleccionen la información que genere valor y que sea comprensible para todos. Si no, como dice ahí, pues cada vez vamos a entender menos, nuestro entendimiento va a ir tendiendo a cero, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, por ejemplo, un buen tablero, decíamos, debe de contar una historia, y estas historias, por lo tanto, pues suelen tener un inicio, un desarrollo y un fin, ¿no? Entonces, aquí hay un caso particular, por ejemplo, es de una empresa de venta de software, donde dice, a ver, vamos empezando. Y esta historia particular sigue un poquito lo que es el mismo recorrido de lo que sería el Customer Journey o el recorrido que hace un cliente, un usuario tradicional, ¿no? Entonces, en el inicio, lo primero que están midiendo ellos, por ejemplo, son algunos indicadores futuros. Las visitas al sitio web, de esas visitas cuántos están cayendo como leads calificados, cuántos están inscribiendo para tener una prueba gratis de nosotros, y entonces esto nos da una idea de cómo va el negocio hacia adelante, cómo está haciendo esta evolución basada en el desempeño que estamos teniendo con nuestros clientes. Obviamente, cuando decimos futuros, pues no significa que estamos literalmente leyendo el futuro, porque todo esto a final de cuentas es lo que ha sucedido, pero lo que sí dice es, el resultado, el objetivo de la organización no es generar leads. Lo que pasa es que los leads son un indicador de qué tan bien o qué tan mal quizás nos vamos a acercar a nuestros resultados, ¿no? De eso se trata un poco. Un indicador leading, ¿no? Exactamente. Que nos va indicando si vamos por el buen camino. Si esos proyectos, esas iniciativas para tener más leads calificados están dando resultados o no, ¿no? Pero después, ya que tenemos ese inicio, Javo, pues seguiremos con nuestra historia y viene el desarrollo. ¿Y ahí qué pasa? Exacto. Entonces, bueno, si seguimos también el mapa del viaje del usuario, el Customer Journey, bueno, el usuario ya se inscribió con nosotros y entonces lo que queremos decir es, bueno, ¿cuántos clientes estamos convirtiendo en nuevos clientes? ¿Cómo está la satisfacción de ese cliente? ¿Cuántos clientes estamos perdiendo también en el camino, ¿no? Un attrition rate o un churn rate. Entonces, ¿cómo pudiera ser? ¿Cómo está sucediendo esta historia? Ya logramos capturar un cliente. ¿Cuál es ese ratio o ese rango en el que estamos capturando a esos clientes? ¿Y qué está pasando con ellos? ¿Qué tan contentos están? Ahí hablamos un poco de los indicadores cuando está sucediendo la historia en vivo con ellos, con esos clientes. Así es, Javo. Y finalmente viene pues la conclusión de esta historia, así que cuéntanosla. Bueno, pues al final y casi siempre cuando estás, por ejemplo, hablando ya con un comité o con un consejo, muchos van a decir, oye, yo quiero saber cuál es el resultado. Entonces, bueno, también ten en cuenta cuál es tu público para que, está bien, le cuentes una historia, pero que te enfoques en lo que les interesa, ¿no? En lo que les... Entonces, estos resultados o este final, bueno, pues ya es lo que presentamos. Tenemos ya los resultados, por ejemplo, en ventas mensuales, cuál es el lifetime value o el valor total de la vida de un cliente, nuestro porcentaje de crecimiento, los márgenes que estamos teniendo. Normalmente aquí ya estamos hablando de indicadores lagging, como decíamos ahora, o ya de resultados del proceso, ¿no? Y suelen ser los que les van a interesar justamente a los inversionistas, a los accionistas, etc.
Entonces, bueno, siempre recomendamos, ¿no?, que trate de sus dashboards, estos reportes, traten de contar una historia para empezar a lograr que la audiencia que tengamos empiece esa inmersión sobre lo que está pasando en la organización para poder entender los resultados, ¿no? Ahora sí, los indicadores la guían. Correcto. Entonces, bueno, dependiendo, lo hemos dicho varias veces, dependiendo a quién le vayamos a hablar, qué información nos interese mostrar, es que tenemos que estructurar nuestros reportes, Vanessa. Y hablando de esa audiencia, ¿no?, vamos a mostrar algunos ejemplos y les decíamos, la verdad es que es un traje a la medida todo del diseño de gobernanza estratégico y realmente de la gestión estratégica es un traje a la medida para cada organización. Entonces, por ejemplo, aquí estamos mostrando quizá un dashboard a nivel ejecutivo, quizá en la parte corporativa, en la parte de unidad de negocio. Entonces, quizá la audiencia busque tener un campo general de lo que está pasando en las estrategias, en los resultados del negocio. Entonces, quizá un dashboard como lo que estamos viendo con algunos gráficos, con algunos indicadores, estos indicadores mostrando su tendencia, pudiera ser de mucho valor para esos participantes. Correcto, este es un ejemplo de un dashboard ejecutivo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de lo que pudiera ser un dashboard a nivel negocio, a nivel una unidad de negocio, una vertical de negocio, una región, dependiendo de cómo tengamos estructurada nuestra estructura, y nuevamente depende de la información del público que quiera analizar cuál es el objetivo de la reunión. Quizás tendremos nuevamente más basado en conceptos visuales, gráficas de desempeño, de comportamiento, de participación de mercado, de relevancia de algunos clientes o de otros. Entonces solemos ver en este nivel, Vane, gráficas de contribución y gráficas de tendencia, algunas gráficas de barras también. Así es, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de estos reportes dashboard, pero también a lo mejor a nivel ejecutivo, a nivel corporativo, a nivel de negocio, queremos saber cómo va el progreso de ciertas iniciativas estratégicas, que les hemos puesto alguna prioridad, que necesitamos revisar ese estatus, ¿no? Entonces quizá un snapshot, como una tabla en formato de tabla, con un cronograma, podamos ver un poquito mejor qué está pasando con esos proyectos. Quizás resaltado para cada uno de ellos cuáles han sido los logros clave, cuáles son algunos de los riesgos, algunas de las actualizaciones últimas, un estatus general. Entonces, con estos reportes normalmente lo que va a cambiar entre uno y otro, digo, además un poco de la información que decidimos mostrar, por supuesto, pero es a qué nivel lo estamos viendo. No es lo mismo, por ejemplo, el reporte o el snapshot que vamos a ver para el conjunto ejecutivo que el que vamos a ver, por ejemplo, para una de las áreas de enfoque, ¿no? Quizás dentro de la perspectiva del área de enfoque de finanzas, queremos ver todas las iniciativas de finanzas, o inclusive podemos ir al siguiente nivel y decir, bueno, específicamente para uno de los objetivos, ¿qué queremos hacer? Entonces, lo que podemos ir viendo, y la intención es que se pueda esto también construir en cualquier sistema que decidan ustedes utilizar. Nosotros tenemos uno de preferencia, pero como aquí no es anuncio de nada de eso, entonces, bueno, que podamos ir construyendo y facilitando también, ¿vale?, el armado de esta información, ¿no? Así es, así es. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Y ya tú lo platicabas, puede ser hasta el seguimiento de un proyecto, ¿no? Entonces, a lo mejor el equipo que está trabajando con ese proyecto necesita ver el avance de los subproyectos, de las actividades, de las tareas, a lo mejor tener igual algunas alertas de si pues, se logró tal cosa, se logró el convenio, se logró la certificación. Entonces, tener toda esta información en un reporte de una manera ágil, ¿no?, para cuando estemos reunidos tomar decisiones, saber por dónde vamos y qué hacer. Correcto. Bueno, pues esto es un poquito y a manera general algunos de los elementos dentro de la etapa de implementación o de ejecución de la estrategia. Hay 3 elementos, que es lanzamiento y comunicación, es gobernanza estratégica y gestión del cambio. Hoy hablamos un poquito de uno de esos elementos, que es la gobernanza estratégica, Vanessa. Y bueno, pues esperamos que nos puedan acompañar siguiendo más de nuestros contenidos en alguno de nuestros programas de certificación, que contacten con nosotros en nuestras redes. Ahí están nuestros QRs para LinkedIn, nuestra página web. Y como siempre, Vane, un placer. Muchas gracias, Javo.